Pesadillahu, reflexión, gratitud. Bereshit Génesis 1:3. Tema de reflexión. La luz es declarada, sea la luz. Desde las primeras palabras de la Torá, nos introducen en un misterio que trasciende la simple descripción de un comienzo cósmico. Bereshit no es solo el relato de cómo se originó el universo, es la revelación de cómo el Elohim de Israel se da a conocer a través de su palabra creadora. En el centro de este misterio resuena la declaración, sea la luz, en hebreo, Yehi Or, y la sencilla pero solemne respuesta de la realidad creada, Vayehi Or, y fue la luz. En estas breves palabras se condensa un océano de significado de Ruach. La tensión entre el caos y el orden, entre la oscuridad y la manifestación, entre el silencio y la voz. La primera acción explícita de Elohim en el texto no es crear materia, sino pronunciar una palabra que hace irrumpir la luz antes de que el hombre exista, antes de que haya nación, pacto o Torá escrita. Ya hay palabra que ilumina. El primer don es la luz, y esa luz no es un recurso neutro, sino una expresión del propio carácter de Elohim. Él es quien habla y al hablar resplandece. El contexto de la oscuridad, Tohu Vaohu. El verso anterior nos ofrece un trasfondo sobrecogedor. La tierra estaba desordenada y vacía, Tohu Vaohu, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Ruach de Elohim se movía sobre la faz de las aguas. Bereshit 1:2. Aquí se describe con lenguaje sobrio y cargado de profundidad un estado de desolación y vacío, una especie de indeterminación donde todo está presente en potencia, pero nada está aún ordenado ni definido. Las tinieblas, Ojer, cubren el abismo. No se trata meramente de ausencia de la luz física, es una imagen del ocultamiento, de algo no revelado. Sin embargo, no estamos ante un caos autónomo o independiente. Aún cuando la tierra está tohu vaohu, el texto enfatiza que el Ruach de Elohim se mueve, revolotea, mejarejet, sobre la faz de las aguas. Esta imagen es profundamente consoladora. Incluso antes de que la luz sea pronunciada, el Ruach de Elohim está presente, atento, rodeando y abrazando la creación aún informe. Desde esta perspectiva, la declaración, sea la luz, no es solo el inicio de un proceso físico, sino la manifestación de una iniciativa de favor. Elohim que podría permanecer oculto, decidir, revelarse, hablar, ordenar. El Ruach está presente en la oscuridad y la palabra que viene desde él inaugura la claridad. Yehi O, la palabra que hace ser. El verbo hebreo, Yehi, sea, hágase, evoca la raíz del nombre mismo, ser, existir. Sin pretender especular más allá de lo revelado, es significativo que la primera expresión de la palabra divina sea una forma verbal que llama a la existencia, sea. El Elohim que habla no informa simplemente sobre una realidad, crea la realidad al pronunciar. La frase Yehi Or es breve, pero su economía verbal subraya la autoridad absoluta de quien habla. No hay esfuerzo, no hay lucha, no hay resistencia. Ningún poder rival desafiaba al mandato. La respuesta del texto es inmediata. Vayehi Or, y fue la luz. El mismo verbo, en otra forma verbal, subraya la total correspondencia entre la voluntad divina y la realidad creada. Lo que Elohim quiere, eso es. Lo que Elohim declara, eso acontece.
Aquí encontramos un fundamento del Ruach para comprender la autoridad de la palabra Kadosh. Si la primera luz nace de la palabra, entonces toda verdadera iluminación sigue teniendo su origen en la voz de Elohim. No es la razón humana la que produce la luz por sí misma, es el Ruach, a través de la palabra, quien disipa las tinieblas. La luz antes de las luminarias, un misterio revelador. Un detalle sorprendente del relato de Bereshit es que la luz aparece antes de la creación de los luminares, el sol, la luna y las estrellas, que se introduce recién en el día 4, Bereshit 1, 14, 19. Esta secuencia desafía cualquier lectura meramente naturalista del texto. La escritura parece decirnos, la luz, en su sentido más profundo, no depende de los cuerpos celestes. Antes de que existan las criaturas que reflejan la luz, existe la luz por la palabra de Elohim. Esto ha llevado a muchos sabios a contemplar la idea de una luz primordial, una luz que es más que la simple radiación física. Sin necesidad de entrar en las especulaciones ajenas al texto, podemos afirmar que la Torá nos enseña un orden teológico. La fuente última de toda la luz no es la creación, sino el Creador. Las luminarias, por gloriosos que sean, son instrumentos, no el origen. Elohim es la fuente absoluta de toda claridad, de toda verdad y de todo discernimiento. En la experiencia del Ruach del creyente, esto tiene un eco profundo. Hay luces creadas. El conocimiento humano, la ciencia, la tecnología, la cultura, todas ellas, en la medida en que refleja algo de la sabiduría divina, son buenas y útiles, pero ninguna de esas luces puede ocupar el lugar de la primera luz, la iluminación que proviene de la palabra de Elohim. Guiada por su Ruach HaKodesh, sin esa luz primordial, todas las demás luces corren el riesgo de convertirse en espejismos. La separación entre la luz y las tinieblas. Discernimiento Kadosh. Tras declararse a la luz, el texto continúa: y vio Elohim que la luz era buena, y separó Elohim la luz de las tinieblas. Bereshit 1:4. La luz no solo es creada, es evaluada por Elohim y declarada bueno. Luego, Elohim establece una separación, Vayader, entre la luz y las tinieblas. Esta separación tiene un peso teológico enorme. Desde el principio, el Elohim Kadosh se presenta como aquel que distingue, que hace diferencias, que traza límites. La luz y las tinieblas no se confunden, se distinguen con claridad en términos de Ruach. Esto nos habla del discernimiento Kadosh, la capacidad de la diferencia entre lo que procede de la luz y lo que pertenece a la oscuridad. Cuando la luz de la palabra irrumpe en la vida del ser humano, no solo trae consuelo y gozo, también introduce distinciones. Nos muestra lo que es verdadero y lo que es engaño, lo que es puro y lo que es impuro, lo que conduce a la vida y lo que conduce a la muerte. En un mundo que a menudo celebra la confusión y difumina las fronteras entre el bien y el mal, la primera obra de la luz sigue siendo separada. Esta separación no brota de un rigorismo frío, sino de la Javá, del amor Kadosh de Elohim. Si él declara la luz buena, es porque la luz refleja su propio ser. Al separarla de las tinieblas, Elohim protege, delimita y preserva lo que es bueno para su creación. Del mismo modo, cuando su luz actúa en nosotros, no lo hace para encadenarnos, sino para liberarnos de aquello que, en la oscuridad, nos destruye. La luz como revelación del nombre. Aunque Bereshit 1 todavía no menciona explícitamente el nombre de 4 letras, la acción de Elohim en el texto ya anticipa aspectos de su revelación.
Él es el Elohim que habla, que ve, que evalúa, que separa, que llama, pues llamó Elohim a la luz día y a las tinieblas llamó noche. Todo esto nos apunta a un Elohim personal, consciente, intencional, que no se confunde con el universo, sino que está por encima de él y sin embargo se involucra en él. La primera luz, entonces, no solo revela el mundo, revelar de alguna manera al propio Creador. Donde hay luz, hay posibilidad de contemplación. Se ve la forma, el camino, el rostro del prójimo, la belleza de la creación. En sentido de Rúa, la luz abre el espacio de la relación. En la oscuridad absoluta no se distingue nada, todo permanece oculto, incluso el otro. Con la luz se hace posible mirar, conocer, conversar. Así también, en la dimensión de Rúa, cuando Elohim dice, sea la luz, en nuestro interior, lo que se inaugura es una relación renovada con él. Ya no lo percibimos como una idea vaga o una fuerza impersonal, sino como el Elohim vivo que se da a conocer, que se acerca, que habla, que muestra su rostro por medio de su palabra y su Rúa. La luz es, en este sentido, el comienzo de la revelación personal. No solo sabemos que Elohim existe, comenzamos a conocer quién es. La luz como principio de todo orden. En el relato de Bereshit, la luz es el punto de partida de una serie de actos ordenadores: separación entre aguas, aparición de la tierra seca, producción de vegetación, establecimiento de luminarias, llenado de yeguas y cielos con criaturas, creación de los animales de la tierra y, finalmente, el hombre. Todo este proceso de poner en orden el Tohu Vabohu se desarrolla bajo la primera palabra, sea la luz. Esto nos enseña que no hay verdadero orden sin luz. Allí donde la oscuridad domina, el caos se perpetúa. La luz permite ver y al ver permite ordenar. En el ámbito de la vida personal y comunitaria, esto es tremendamente revelante cuando la luz de la palabra Kadosh ilumina nuestras decisiones, relaciones, prioridades y afectos. Comenzamos a percibir el desorden que antes pasaba inadvertido. Aquello que parecía normal se revela disfuncional, lo que considerábamos sabios en nuestra mente. Sin embargo, este descubrimiento, aunque puede ser doloroso, es también el inicio de la sanidad